Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, bien. Mencionaste como al pasar una frase que quedó en la historia, digamos, de las frases de los ministros de Economía, Sí. que en realidad es un discurso del año 1959, ¿no? 59. mirá los años. El presidente era el doctor Arturo Frondizi, Sí. bueno, que después fue derrocado por un golpe militar, Sí. pero y que al comienzo de su gestión había asumido en el 58 en un acuerdo con el peronismo. con el sector del peronismo. Y la economía empezó a tener muchos problemas, ¿ah? De hecho, fíjate, bueno, en el año 59 la tasa de inflación medida por el índice de precios al consumidor de Capital Federal en ese momento llegó a ser 113%. Bueno, pero entonces, cuando se vio en esta circunstancia, el presidente acudió a alguien que venía siendo su asesor, pero que tenía una confrontación muy fuerte con otro asesor suyo, que era Frigerio. Frigerio. Y este hombre, que lo vamos a ver ahí, traje una foto de el ingeniero Álvaro Alzogaray, hablando con el presidente y transmitiéndole sus inquietudes. Bueno, la cuestión terminó en que en junio del 59, Alzogaray asumió como ministro, ¿eh? Y puso en marcha un plan. Le voy a pedir al director, si es posible, esa es la tapa de Clarín. Sí. Esa tapa de Clarín es al día siguiente que hizo el discurso. Asumió y dijo, bueno, estamos en la peor etapa, esto que dice acá, septiembre y octubre, luego la tendencia se habrá invertido. Acá no se ve muy bien, hay una foto de Alzogaray. Sí, la foto de él. Y tiene la frase famosa, vos la mencionaste Hay que recién. pasarle el invierno. Sí, en la placa siguiente la tenemos, donde dijo, bueno, estamos mal, pero bueno, hay que pasar el invierno, ¿eh? La hipótesis que él tenía, con una serie de medidas que adoptó, es que la situación iba a haber una crisis muy fuerte, pero que finalmente la economía se iba a recuperar, ¿no? Digo una cosa en favor de Alzogaray. En realidad en el 60 la tasa de inflación bajó. De aquel 113 cayó la tasa de inflación, cayó a un dígito, digamos, ¿eh? Bueno, ¿por qué traigo esto? Por lo mismo que vos mencionabas, porque da la impresión que aunque no se dice explícitamente, en Argentina el gobierno está pensando y dice, bueno, tenemos que pasar el invierno, en un sentido distinto de aquel famoso de Alzogaray. Alzogaray terminó pagándole a los empleados con un bono. ¿Recordás? Hubo un título muy famoso que fue el Empréstito Nacional 9 de julio. 9 de julio. 9 de julio. Bueno, Sí. acá no lo estamos diciendo en ese sentido, sino en el sentido que el gobierno cree que su puerto al cual va a arribar está después del invierno. Y ese puerto obviamente son las elecciones, ¿no? Entonces, yo he dicho varias veces que uno de los problemas que tiene el gobierno es que tiene la nave, no se sabe muy bien quién tiene el timón, pero la nave que tiene que ir rumbo a puerto, y los marinos suelen decir, no hay viento de cola, viento en popa, si no se sabe el puerto de destino. Y el problema que tiene el presidente Fernández, si es él el capitán, es que no solo tiene la nave con el velamen todo desgarrado, sino que tiene la tripulación que dice, ¿por qué no vamos para otro lado? Y tiene esta situación tan negativa para la formulación de las expectativas económicas que gente con mucho poder, entre otros la vicepresidenta, obviamente, hace juicios condenatorios de las decisiones de política económica. Así es. Entonces, Massa, que es una especie como de equilibrista, está tratando de pero ha tenido ¿Hasta que, cuándo? pero ha tenido que resignar varias cosas. Uno podría casi hacer una ironía. Massa dijo en diciembre, también Rubinstein, una persona que tiene una gran formación en economía, dijeron, bueno, para abril la inflación va a empezar con 3. Y vos sabés que va a empezar con 3, porque si abril tiene 7% de inflación, el acumulado enero a abril va a ser más del 30%. Sí. O sea que va a empezar con 3, pero no el 3 que pensaba Massa. Bueno, ¿qué es lo que venimos diciendo nosotros? Van tomando medidas aisladas. El escenario más probable, siempre decimos que la economía no es una disciplina para hacer pronósticos fatales. Siempre critico a los colegas, sobre todo a algunos colegas de Buenos Aires,
que los viernes dicen de que el apocalipsis llega el lunes, y después el lunes va pasando y al viernes siguiente lo vuelven a anunciar. Pero hay ciertos escenarios más probables. El más probable es que sigamos en este régimen de alta inflación que tenemos y que a su vez tengamos una contracción del nivel de actividad. Lo hemos dicho otras veces y lo vuelvo a decir, las situaciones más complicadas de administrar para la política económica son situaciones en las cuales hay esta inflación. Claro. Porque medidas para recuperar el nivel de actividad pueden pegar sobre el nivel de precios y porque medidas para estabilizar la economía pegan sobre el nivel de actividad. Ahora veamos esto que ha generado algún ruido. Lo comentamos el programa pasado, la decisión del gobierno de utilizar los títulos del sector público, en particular de ANSES, y que tenía como sentido, lo dijimos, poder operar sobre esos dólares libres, el dólar MEP o el contado con liqui, para tratar de operar sobre eso. ¿Cuál era la forma de operar de eso? Decirle al sector público, mire, usted vende estos dólares que tiene, estos títulos que tiene, y yo a cambio de esto le voy a dar otro título que va a ser ajustable, bueno, no importa. La cuestión es que eso generó una discusión tan grande, muchos funcionarios del gobierno dijeron esta es una idea brillante, y mucha gente de la oposición dijo esto es una catástrofe, le roban la plata a los jubilados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hizo Massa, que es una persona astuta, creo yo? Habló a la UBA y le dijo, che, ¿por qué no me hacen un dictamen? Eso es lo que sabíamos. Yo dije en este programa que una de las personas que iba a dictaminar, a quien conozco y respeto muchísimo, era Javier Curcio. Por alguna razón que no conozco, porque la UBA no lo aclaró, Curcio no dictaminó, sino que dictaminaron otras dos personas. Tampoco dictaminó López, que era otro lo que estaba mencionando. Bueno, entonces hicieron un dictamen. No voy a enredar a la gente que tiene la paciencia de escucharnos con las cuestiones técnicas, ¿no? Pero voy a decir lo siguiente. La UBA contestó a lo que le preguntaron. ¿A través de quién? De dos profesores. ¿Esa es la opinión de la UBA? No. La UBA es un organismo en que hay muchas miradas. Los dos profesores que ¿contestaron lo que preguntaron? Sí, contestaron lo que preguntaron. Yo creo que arreglaron las preguntas Massa con los que iban a contestar, pero eso es una intuición, no una suposición. Pero pusieron algunas aclaraciones, porque lo único que le preguntaron fue, mire, si yo le cambio este título por este título, este es nuevo, el valor técnico al cual lo va a contabilizar, ¿es más alto o más bajo que el que me está dando? Y entonces la respuesta obvia es, no, este valor técnico, entonces patrimonialmente, ¿pierde? No, contablemente el patrimonio de la institución no pierde, al contrario, gana. Y a partir de ahí el gobierno dijo, ¿vieron? Era una idea brillante. No comentaron mucho esto que yo he subrayado en rojo del informe que hicieron estos dos profesores, que dice que las respuestas se refieren exclusivamente al impacto que este canje podría generar en el patrimonio contable de los organismos involucrados. Y después agregan, no debe considerarse en forma alguna como un juicio de política económica, ni un análisis del impacto completo y potencial de la propia evaluación desarrollada, ni de las implicancias macroeconómicas y financieras de la iniciativa bajo análisis. Entonces, alguien que lee eso dice, bueno, pero entonces ¿qué contestaron? Contestaron lo que le preguntó Massa. Claro. ¿Eso quiere decir que es una buena decisión de política económica? No, lo dicen. ¿Eso quiere decir que es un aval a la operatoria? No, tampoco. Lo dicen. Tampoco. De todos modos, yo digo, es una idea que le va a permitir a Massa tratar de evitar situaciones como las que hoy estamos viviendo, en el cual hay mucha volatilidad en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque entre el tipo de cambio del mercado marginal, del blue, y los otros libres, el contado con liqui o el MEP, etc., hay relación, ¿no es cierto? Entonces, lo que trata el gobierno de hacer es tener un instrumento para influir indirectamente sobre aquellos mercados. ¿Eso resuelve algún problema de los que explican la fragilidad macroeconómica de la Argentina? No. Va llevando, va tratando de ir con el barco, y lo único que uno debería desear es que llegue. Porque quienes piensan de que puede ser una buena cosa, que estalle todo para después ponerse a ordenar, ignoran el costo que eso tiene sobre las personas. Me preocupa agosto. Están pensando, yo creo, efectivamente, en agosto. Un resultado adverso en agosto, suponte vos tercero, el Frente de Todos, puede resultar
Seguramente allí va a complicado. haber alguna reacción. Cuando Macri perdió de manera muy contundente con Fernández en las PASO, inmediatamente se desató en el mercado Sí, sí, y recuerdo. hubo corridas. Bueno. Pero entonces digo esto, se ha hecho una gran discusión sobre esto. El gobierno sigue diciendo, la UBA nos avaló. La gente de la UBA ya no sabe cómo explicar que ellos lo que hicieron fue contestar esas dos preguntas. Debieron haber pensado antes que si contestaban esas dos preguntas les podía pasar lo que le pasó. Claro. Pero lo concreto es que el informe no es malo, contesta una cosa que no es la que Massa dice que le contestaron, ni resuelve un problema. Pero hay un dato. Fíjate el papel. Sí. UBA Económica, Facultad de Ciencia Económica. Sí. Compromete, de alguna manera, por más que firmen dos personas que están en la UBA, eso compromete la UBA. No, bueno, habitualmente cuando uno en la facultad hace un trabajo que pide, por ejemplo, un organismo público, Sí. dice, ¿por qué no me analiza, no sé, supongamos la Municipalidad de Córdoba, ¿por qué no me analiza la situación de deuda de corto Sí. plazo? Uno hace un informe, el membrete dice Facultad de Ciencias Económicas. Está bien. Todo el mundo sabe que eso no quiere decir que toda la institución esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero digo, esto genera más ruido todavía y mientras tanto la situación de los que caen debajo de la línea de la pobreza es terrible. Y te digo una cosa, lo mencionaste Fernández que habló de los pobres en Londres. Londres es probablemente la ciudad donde hay más pobres en Inglaterra porque los alquileres en Londres son muy caros. Entonces hay mucha gente con dificultades. Ahora, nosotros tenemos 40% de pobres. El Reino Unido debe tener, me puedo equivocar en el número, después de todos los problemas que he tenido, después que se fue el Brexit, después de todos esos problemas, 15%. O sea que no se puede comparar. Me hizo acordar a Aníbal Fernández. Fue Aníbal el que dijo que teníamos menos pobres que Alemania. Sí, menos pobre que Alemania. Creo que no lo dijo más porque después visitó Y Alemania. no, lo dijo Cristina Fernández en Harvard. En Harvard lo dijo ella también. Y es 5%, Harvard, sí, nena, Harvard. le dijo. 5% pobre.